tercer y último video dedicado al análisis de la obra Retórica Cristiana de Fray Diego Valadez. Vamos a ver una reseña de esta importante obra publicada en 1579 en Perugia. Y bueno, esta obra, como lo decimos, fue publicado con licencia superior del Papa Gregorio XIII. Pertenece a una serie llamada Cartarum. El texto tiene 378 páginas apostilladas y dentro de doble filete, y la lengua en que está escrita es latín. Está dividido en 6 partes. Ahorita vamos a hacer un poco el análisis de las partes. Y tiene, entre otras cosas, 27 grabados en lámina de cobre, algunos a página completa, y aparte tiene otros pequeños grabados en letras capitales y en otras secciones del libro. Pero estos 27 grabados, junto con obviamente el contenido de la obra, que está que entra, digamos, este libro como parte de un concierto de obras en donde la retórica se pone al servicio de la prédica cristiana, y que en el siglo XVI fue un asunto importantísimo porque estábamos en medio de las medidas que la Contrarreforma estaba adoptando para evitar el debilitamiento de la Iglesia en Europa y para poder tener una mayor eficiencia en el proceso de evangelización de los nuevos territorios adheridos, digámoslo así, por los grandes potencias colonizadoras, como era el caso de España o Portugal en ese momento. Entonces, la retórica cristiana, a grandes rasgos, estas son sus características editoriales, sus características formales. Aquí vemos precisamente el sello perteneciente al Papa Gregorio XIII, a quien está dedicada la obra. Hay una página dedicatoria ya inicial anterior al prefacio, y vemos el escudo pontificio y el dragón, ¿no?, que es uno de los símbolos, el emblema de la familia de Papa Gregorio XIII. La retórica cristiana está estructurada en 6 partes. En la primera se explica qué es la retórica y su importancia, el arte de la memoria y la memoria artificial, así como las cualidades del orador y del predicador. Cuando se habla de la memoria artificial, este es un término que designa aquellos elementos que ayudan a reforzar en la memoria intelectual, un mensaje, ¿no? En este caso hace alusión a la imagen visual. La segunda parte expone las definiciones de la retórica y de las facultades mentales. Esta segunda parte también hace más énfasis en lo que es en sí mismo, cuáles son los elementos de una de las artes liberales principales, y su vinculación con otras, las llamadas facultades mentales, de las cuales hay un grabado bastante interesante hecho por Diego Valadez. Todos los grabados son de Diego Valadez. La tercera habla de la Sagrada Escritura como fuente y ejemplo de los oradores, y la cuarta se dedica a los indios de Nueva España. Esta es una de las más abundantes en ilustraciones y una de las más atractivas precisamente de todo el libro, ¿no?, sus usos y sus costumbres. En la quinta se centra en las partes del discurso, y en la sexta en los ornatos de la retórica. En la diapositiva anterior hablábamos de que son grabados en lámina de cobre, y la verdad es que la calidad de estos grabados, hechos en una técnica que no se utilizaba en la Nueva España, porque el grabado en Nueva España inició con la xilografía ya en el siglo XVI sobramente, es decir, el grabado en madera. No se nota la habilidad y la capacidad extraordinaria que tenía Diego Valadez para el dibujo, ¿no?, cosa que fue parte de su formación en el Colegio de Tlatelolco y en los diferentes conjuntos franciscanos como el de San Francisco el Grande en México. Esta es la portada de la obra, donde está el título. Obviamente el título es mucho más largo. Recuerden que esos títulos explicativos muy profusos pues eran característicos. Aquí se puede ver el escudo precisamente papal,
y ahí se puede ver la teología y la retórica, en este caso, maridadas por esta obra, ¿no? La teología y la retórica son los dos artes liberales que le dan fundamento a esta obra. Algunos grabados, no los vamos a ver todos, pero vale la pena ver los más que se puedan porque son extraordinarios. Vemos aquí uno que forma parte del capítulo 4, en donde se hace constar la labor de los franciscanos en la prédica, en la evangelización americana, la llegada de los franciscanos con los gentiles, ¿no? Americanos, y las estrategias de evangelización llevadas a cabo. Vemos aquí cómo nos muestra y cómo resume o sintetiza, además de manera extraordinaria, Diego Valadez el calendario, los dos calendarios, tanto el solar como el calendario, el calendario ritual de los indígenas, del mundo indígena. Y vemos aquí una representación de un teocalli, ¿no? Como era denominado, en este caso, obviamente con una muy singular vinculación de lo que vendría siendo una especie de capilla abierta, una arquitectura que no corresponde al mundo indígena y que llama la atención porque, pues, siendo él mestizo, ya se ve en él combinado en este tipo de obras lo que es los caracteres de la pirámide como un elemento propio del mundo indígena y de la capilla abierta que sirvió en su momento para la evangelización. Sin embargo, aquí aparece como coronando el templo, porque los templos fueron destruidos en una etapa muy temprana y lo que quedaban eran los basamentos piramidales. Aquí podemos ver también una representación de lo que era el conocimiento indígena y las jerarquías indígenas, vinculándolo con algo que era muy típico de el pensamiento cristiano aquel entonces, con las cosas del demonio, ¿no? Y aquí los pecados capitales representados en diferentes niveles, ¿no? Con esta visión heredada de la época medieval. Y vemos aquí, por ejemplo, prácticas, en la parte baja, prácticas realizadas por los indígenas de sacrificio o de castigo, y cómo estas prácticas podían tener similitud con las representaciones de la crucifixión y cómo podían ser utilizadas precisamente para poder, a través de un elemento conocido por ellos, acercar símbolos cristianos a los indígenas. Vemos aquí representaciones de las virtudes y por otro lado las representaciones del pecado, ¿no? Aquí sosteniendo el ángel los emblemas de las diferentes virtudes, desde la humildad hasta la piedad. Y bueno, del otro lado un personaje encorvado, digamos que está asolado por demonios, representando los pecados o vicios. Y como la verdad corona las virtudes y acompaña el crucifijo como símbolo del cristianismo, que es el que posee la verdad universal. Y aquí podemos observar a Cristo como buen pastor a través de sus discursos, enseñando, ¿no? Él dando el primer ejemplo del uso de la retórica en la predicación y en la evangelización, en el acercamiento al cristianismo, una representación de el cosmos, del mundo, como está conformado en sus diferentes jerarquías, desde los seres más básicos, ¿no? Los seres inanimados, las plantas, por supuesto, los animales, los insectos, peces, aves, seres humanos, etcétera, etcétera, hasta llegar prácticamente, aquí podemos ver a Adán y Eva, ¿no? Los seres humanos, la jerarquía angélica y, por supuesto, Dios en majestad, en la parte superior como el creador de todo lo existente. Y vemos imágenes, por supuesto, que son importantes de inculcar, ¿no? Como básicas en el cristianismo para los indígenas, como el Calvario, ¿no? El drama del Calvario. Aquí una alegoría
que utiliza el Santísimo Sacramento como un elemento importante y la nave de la iglesia y el templo como representaciones alegóricas de la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Otras representaciones en donde se puede ver la importancia, digamos, del Papa como figura, la jerarquía eclesiástica y otras más donde se explica el orden jerárquico de la iglesia, otras donde se habla sobre la jerarquía de los poderes temporales, donde vemos al emperador y al rey como parte, al rey y al virrey, perdón, en este caso el rey coronando, por supuesto, el emperador español coronando toda la pirámide o el árbol, las artes liberales, representaciones muy bellas de las artes liberales, la aritmética, la geometría, la dialéctica, la astronomía, la música, la retórica y la matemática. Y luego tenemos aquí la teología como sin duda la más importante de las artes o las disciplinas, desde el punto de vista obviamente del mundo religioso y cristiano, y la inspiración divina y los elementos que formaban parte del estudio, digámoslo así, de estas artes liberales. Aquí vemos también una representación donde se puede hacer alusión sobre todo a esta división de las artes liberales mayores y menores, y aquí vemos parte de lo que es la geometría, la astronomía, ¿no? La matemática, etcétera. Aquí podemos ver la representación también de el uso de estos instrumentos en la prédica junto con los valores y las virtudes cristianas, uso de elementos para la memorización, en este caso del alfabeto. Aquí podemos ver 3 ilustraciones continuas en donde aparecen representaciones que sirvan para la memoria artificial, ¿no? Para poder dejar el mensaje inscrito en las mentes de los, en este caso de los indígenas. Y podemos ver también las facultades mentales, en este grabado también de Diego Valadez, que en las que está inscrita, bueno, junto con los sentidos, ¿no? El olfato, el oído, el gusto, como 3 sentidos que apoyan, digamos, o ayudan a que se logre escribir un mensaje y dentro de la mente del que escucha, ¿no? Entonces, tenemos también el grabado quizá más famoso de la retórica cristiana, esta lámina, en donde se puede ver las diferentes tareas que llevaba a cabo el evangelizador en América, en la Nueva España, y aquí representados los San Francisco y San Martín, perdón, Fray Martín de Valencia, el primer el primer padre provincial, ¿no? De la provincia del Santo Evangelio de México, y los franciscanos llegados con él. Y podemos, lámina 18 es extraordinaria y podríamos hablar mucho de ella. La representación es una simbolización de lo que es la ciudad de Dios y a la vez de lo que era una representación de un convento novohispano, un convento franciscano novohispano, y voy a tener que pasarlo porque quiero llegar a esto, ¿no? Algunas consideraciones del valor de la retórica cristiana. Dice Manuel Aguilar Moreno, que ilustra la utopía en la que los misioneros soñaban. Consistía en la creación de un paraíso en el cual los indígenas tenían un papel de niños perpetuos, tratando de vivir con los principios de un perfecto cristianismo. Y aludes sobre las vinculaciones con el pensamiento también de Vasco de Quiroga. Entonces, concebida como una arte predicandi, destinada a ilustrar el proceso de evangelización de los indígenas en América, la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez constituye una síntesis de la misión seráfica en tierras de la Nueva España ante el Consejo de Indias. Cumple su tarea de conversión no solo mediante la demostración figurativa del poder creativo de Dios, sino con todo lo que la conversión implica dentro del mundo católico. Se trata de una obra que permite conocer los 2 lados de la historia, la del predicador y la del evangelizado.
La retórica es también un testimonio de primera mano realizado por un fraile mestizo novohispano de la adaptación del bagaje de técnicas y métodos que la retórica profana había elaborado a los